Buenos días, estimados alumnos de Seminario de Investigación 1. A continuación continuaremos con estas clases que no tienen otro objetivo que colaborarles y darles algunas orientaciones para elaborar su proyecto de investigación o su proyecto de factibilidad, ¿no? Y un segundo elemento, ¿no?, que hay que es la delimitación del tema de investigación, ¿no?, que tiene mucho que ver también con los anteriores parámetros que habíamos hablado en la anterior sesión, ¿no? Y que consiste en tratar de ubicar tres elementos básicos en toda delimitación de un trabajo, ¿no? El primero de ellos es la delimitación teórica, ¿no? El segundo de ellos es la delimitación geográfica y el tercero de ellos es la delimitación temporal. Vayamos por el primero, la delimitación teórica, ¿no? Es siempre aconsejable de que los trabajos no aborden aparatos teóricos, aspectos teóricos exageradamente grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de administración de empresas, ¿no?, es muy frecuente hablar sobre la gestión de la producción o la gestión administrativa, ¿no? Lo cual son aspectos muy grandes. O en el caso de ingeniería comercial, el abordar de una manera general la temática de las estrategias de marketing, ¿no? ¿No? Entonces, titula el trabajo Estrategias de marketing para, etcétera, ¿no? O estrategias para mejorar el rendimiento de personal en tal cosa, ¿no? Y creo que ahí no se debe tratar de delimitar esto, es decir, no plantearlo de manera general, sino tratar más bien de especificar ciertos aspectos de esos, digamos, macro temas o temas más o menos generales. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque si tienes un tema general, te vas a encontrar con que también tienes abundante información. Para solamente hablar de una estrategia de marketing, ¿verdad?, tendrías que trabajar sobre las 4 P's del marketing: producto, plaza, precio, promoción. Y cada uno de estos aspectos de la estrategia de marketing ya es un aspecto lo suficientemente amplio como para que te lleve tiempo, ¿no? Y lo mismo en gestión de personal, que tiene que ver con liderazgo, ¿verdad?, que tiene que ver con la motivación del personal, que tiene que ver con el control del personal, que tiene que ver con la remuneración del personal, que tiene que ver con la capacitación del personal, ¿no?, que tiene que ver con la introducción de nuevos trabajadores a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre cuando estén tratando de elaborar un tema de investigación, por favor, traten más bien de ir de lo general a lo más particular, a lo más pequeño, a lo más específico, ¿no? Porque, como les decía, por una simple razón, la idea no es que te encuentres con una montaña de datos, sino te encuentres con datos más o menos pequeños, pero sobre todo datos que ustedes puedan manejar, cuyo proceso de transformación del data, es decir, de la información que ustedes tengan a las conclusiones de su trabajo, a su trabajo, no sea mucha. Porque si de pronto se encuentran con una enorme cantidad de información, no la van a poder procesar y no la van a tener. Es incluso peor. Puede ser que ni siquiera ustedes mismos puedan obtener toda la información necesaria para su trabajo y ahí, entre comillas, el trabajo se suspenda o el trabajo tenga algunos obstáculos, ¿no? Entonces, traten como conclusión de no ir macrotemas, sino ir a lo más específico. Segundo, hay que escoger la delimitación temática, ¿no? Y aquí hay
dos posibilidades. La primera de estas posibilidades es lo que se llama la investigación longitudinal, ¿no? Que es una investigación que me va a llevar, ¿no?, estudiar, por ejemplo, el año 2015 al año 2009 o el año 2010 al año 2015, ¿no? Es decir, me lleva un conjunto de años. Este tipo de estudios son de particular importancia cuando quiero ver tendencias en la investigación, es decir, hacer una suerte de historiación o una suerte de recorrido temporal sobre cómo se han ido comportando determinadas variables y cómo puedo saber cuál será el comportamiento futuro. ¿No? Es decir, trazo finalmente una curva del comportamiento de una determinada variable, ¿no? Entonces, cuando haces eso, puedes abordar desde la perspectiva de una investigación longitudinal. ¿Que se la tiene que hacer? Por supuesto que se la tiene que hacer, ¿no? Pero deberán tratar de que las variables que van a estudiar no sean muchas o no sean muy gruesas, ¿no? Esto también tiene que ver con la delimitación temática. Si tengo un macro tema, tendré harta información sobre varias variables. Pero si solamente pienso analizar una variable a lo largo de los últimos 5 años, estaré haciendo una investigación longitudinal muy interesante. Por otro lado, desde el punto de vista también temporal, tiene mucho que ver la investigación transversal. ¿Qué es la investigación transversal? Pues es aquella que nos hace investigar un determinado año, es decir, no un conjunto de años, sino un determinado periodo, ¿no? Por ejemplo, el año 2014, el año 2015, el año 2019, etc. Se llama por eso transversal porque no le interesa tanto cómo la variable, ¿no?, evoluciona, baja o sube a lo largo del tiempo, sino que le interesa, ¿no?, sobre todo cómo esta variable está funcionando en un tiempo determinado, ¿no? Y aquí en la investigación transversal, pero también en la longitudinal, se puede aplicar un determinado año y ahí estudiar profundamente. Pero en las investigaciones transversales no, también se da lo que se llama la investigación comparativa. Es decir, estudias la variable específica en un año determinado, en un periodo de tiempo determinado, pero también no solo investigas esa variable en una empresa, sino también en otra empresa. Por ejemplo, la variable gestión de la producción o la variable incentivos a los trabajadores o motivación a los trabajadores en, digamos, el año 2019 comparado entre chocolates para ti y, por ejemplo, chocolates Tawada, ¿no? Es decir, esas dos variables comparas para ver cómo en el un caso ha funcionado bien, positivo o negativamente los incentivos a los trabajadores y en el otro no. ¿Sí? Y al margen de esta investigación transversal, hay también la delimitación que es la delimitación geográfica, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a realizar el estudio? Y ahí viene justamente el tema de la investigación comparativa. Solamente voy a realizar en una empresa, en más de una empresa, comparando, por ejemplo, el área rural con el área urbana, comparando entre ciudades, etcétera, ¿no? Eso es también parte de la delimitación geográfica, es decir, cuál es el espacio territorial que voy a abarcar o, en otras palabras también, cuál es la empresa que voy a trabajar en mi investigación y cómo la voy a comparar con mi trabajo. Bueno, eso es lo que quería decirles hoy, pero antes quisiera también trabajar con ustedes, o trabajar más, es responder a una pregunta que se me ha hecho en el WhatsApp. Si los proyectos, si necesariamente cuando avanzas en proyectos debes generar o buscar rentabilidad. Pues no, no. De hecho, si conceptualizamos que el emprendimiento, ¿no?, es toda aquella acción que las personas realizan para lograr determinadas transformaciones
en la sociedad, ¿no? Por supuesto que un emprendimiento también puede tener fines no necesariamente de lucro, sino fines sociales. Por ejemplo, ustedes saben que existe un área del marketing llamada marketing social que está destinada justamente a cambiar pautas culturales, pautas de costumbre, hábitos en la gente que son dañinos para la sociedad y que es necesario hacer unas campañas de convencimiento, de marketing social, como para cambiar estos malos hábitos de consumo. Por ejemplo, el consumo excesivo de grasas, la mala alimentación, el uso del cigarrillo, ¿no? Y por ahí estoy pensando que se podrían dar interesantes investigaciones que tengan que ver con campañas, ¿no? De comunicación, de concientización, ¿no? Sobre esta pandemia que nos está afectando, ¿no? Ustedes saben que es lo complicado que ha sido convencer a la gente de que se quede en sus casas, ¿no? Y convencer a la gente de que tenga unos hábitos a los cuales probablemente antes no estaba acostumbrada, que es el lavado frecuente de manos, el cuidado con la ropa que usas, el mantener cierta distancia social. Entonces ahí se me hace que ustedes tienen también un amplio campo como para tener algunos temas de investigación. Ok, eso es todo. Estaré ya en los próximos días con una nueva clase. Por favor, les pido que si existe alguna pregunta, existe alguna duda o quieren que exista alguna lección específica para algún tema en el cual ustedes quieran emprender, por favor, háganmelo conocer por el canal que estamos utilizando en este caso, que es el canal de WhatsApp. Muchísimas gracias y será hasta dentro de unos días. Muy buenos días.